Bueno, ya estamos en la fase final, entrando ya al final de estos juicios. Lo que tenemos que tener bien claro es que hasta ahora, en 4 oportunidades, Pilato ha tratado de no llevar al patíbulo a nuestro Señor Jesucristo, teniendo él la convicción personal de que era, como acaba de leer mi hermano, un hombre justo. Era un justo y por eso, aun cuando Pilato no era de lo más justo del planeta, se sentía mal consigo mismo, como cualquiera de nosotros se siente mal cuando tiene una convicción y actúa en contra de esa convicción. Entonces ese era el trato, el problema, el verdadero problema de Pilato. Vamos a tomar el relato en el capítulo 27 del libro de Mateo, aunque esto signifique dar quizás un paso atrás. Me van a disculpar la falta de fluidez, y es que hoy tenía una presentación y todo lo que leyó mi hermano estaba para ser presentado, pero entonces cometí un error, no me lo envié a mí, entonces no puedo enviarlo porque no lo tengo en el celular y volver para la oficina significaba perder más tiempo de lo que podía tener acá. Así que vamos a hacerlo, si me disculpan, como les dije, vamos a hacerlo en esta modalidad. Quiero que vayamos al capítulo 27, versículo 24 del libro de Mateo y retomemos la historia, aun cuando ya habíamos pasado por el instante donde se eligió a Barrabás, que fue lo último que vimos en el miércoles pasado. Vamos a dar un pasito atrás y vamos a ver esta visión que tiene Mateo, que nos aporta Mateo y que puede que nos dé un poquito más de luz. A partir del versículo 24 leemos: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Creo que es la tercera ocasión, ¿verdad que sí? Que Pilato refiere que este Señor al que vamos nosotros a sacrificar es un justo. Y dice, ahora en los labios de Mateo dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Una expresión que en dominicana se lee bastante y se usa, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Duras palabras. Palabras que tienen una repercusión hasta nuestros días y que van a seguir hasta la segunda venida, hasta la parucía, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, los que habían llevado ante Pilato a nuestro Señor, en ningún momento fueron inquiridos por Pilato. Pilato hace un acto simbólico queriendo con ellos decir, bueno, a partir de ahora no es mi responsabilidad, pero eso es solamente simbólico porque siempre fue su responsabilidad. Siempre estuvo en las manos de Pilato. Y por eso vamos a leer otro pasaje un poquito más allá, ahora en el libro de Juan, en el que esto que yo estoy diciendo, que siempre fue responsabilidad de Pilato, lo vamos a corregir, porque nunca estuvo en las manos de Pilato. Bueno, Pilato comprende que el acto que va a hacer después de que ellos reclamen la crucifixión, o sea, no es la idea de Pilato crucificarle, sino, ¿qué es lo que dice el primer párrafo, la primera línea?
del capítulo 19 del libro de Juan, dice, Pilato está convencido de que si lo azota, no tiene que matarlo. Porque todavía en la convicción, en la íntima convicción de Pilato, sabiendo él que lo que estaban haciendo era por envidia, como lo leímos tanto en Mateo como en el libro de Marcos, entendía que, y probablemente, lo hizo así, da instrucciones directas a los guardias del pretorio, que como les dije, normalmente no estaba compuesto por romanos. Muy probablemente esa guardia pretoriana estaba compuesta por griegos, porque los romanos estaban como en una cúspide, en una jerarquía siempre mayor. Imaginémonos un ejército norteamericano que va a hacer un imperio. Solamente imaginémoslo. El ejército norteamericano va a hacer un imperio y va a tomar toda América Latina. No hay muchas posibilidades en este mismo momento, no hay muchas posibilidades de que los guardias norteamericanos, los jóvenes guardias norteamericanos, los guardias norteamericanos normales, comunes y corrientes, se desplacen desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, y que sean ellos los que funjan como guardias, ¿verdad que no? No tiene como mucho sentido, puesto que no son muchos y el terreno es demasiado grande. Ahora imaginémonos Roma en el siglo I. Los romanos eran relativamente pocos con relación al gran territorio del Imperio Romano, que era, como les había dicho, todo lo que había conquistado Alejandro Magno, menos la parte de Asia, de India, Pakistán y esos lugares. Pero después todo eso estaba a nivel de gobernación del ejército romano. Entonces, como los romanos no eran los más, los romanos entonces estaban en una cúspide. Debajo de esa cúspide estaban los más cercanos a Roma. O sea, estaban los que eran de Grecia y lo que nosotros llamamos los Balcanes. Ahora eso es Checoslovaquia, la parte de Rumanía, esa parte que está antes de llegar a Grecia, y los griegos, que tenían más afinidades con ellos, hasta llegar a lo que hoy es Turquía. Entonces, muy probablemente una gran parte del ejército romano que estaba en Jerusalén, en Tierra Santa, en Palestina, en la Palestina de ese momento, una muy buena parte era turco. ¿Y qué pasa? Que los turcos, al igual que nosotros con los haitianos, al igual que los Estados Unidos con mexicanos, siempre cuando hay frontera, cuando hay cercanía, se recrudece más. Entonces, eso hacía que los guardias romanos se ensañaran más aún con los palestinos o con los judíos en sentido general, que era la imagen que queremos prestar en esta noche. O sea, imaginémonos también, para que lo vean un poquito más gráfico, que el ejército norteamericano en su expansión llega primero a Haití, conquista Haití y posteriormente conquista la República Dominicana. Los guardias que van a República Dominicana a ejercer no son norteamericanos, son haitianos, porque ellos llegaron a ser romanos primero. Entonces los guardias romanos no eran romanos, sino que en ese momento muy probablemente eran de los vecinos de Palestina.
Y evidentemente, si los vecinos de nosotros son los que nos van a custodiar a nosotros, no nos van a tratar como nos tratarían un norteamericano, sino nos va a tratar con más dureza. Y probablemente la instrucción de Pilato al pretorio fue: castíguenlo bien. No tenía que decírselo, porque ellos sabían que era un palestino, era un judío. Ya de por sí ellos lo iban a maltratar, pero tratándose de personas que le tienen algo de saña, también se esmeraron en hacer esa labor. Lo interesante es que si leemos los evangelios ahora, leemos los primeros 3, prácticamente no se habla de ese azote. Vamos a leerlos, ¿le parece bien? Versículo 27 de este mismo capítulo 27 del libro de Mateo, el que estamos leyendo. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Pusieron atención a lo que leí? ¿Ah? ¿Dónde dice ahí que lo azotaron? No lo leímos, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez para que tengamos bien claro que lo que andamos buscando es la idea de azotar al Señor. Sabemos que el Señor fue muy bien azotado. Y le traía la imagen del flagelo. A lo mejor tú puedes conseguirlo ahí en internet, la imagen del flagellum romano, flagellum con doble L, y nos la presenta por ahí. Pero vamos a leer otra vez el versículo 27 y me dicen dónde pudiéramos encontrar este asunto de que fue flagelado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El anterior aquí, el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. O sea, ¿dónde están los pormenores del azote? ¿Ah? No, ese no es el azote. Eso no es el azote. El azote es con un flagelo, con un látigo. Vamos entonces al libro de Marcos. En el capítulo 15. Leemos exactamente lo mismo que se encuentra. Vamos a leerlo desde el 15. Yo iba a leer desde el 16. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esa es la narrativa que usa. Ahí está el flagelo. Ese está medio chueco. Ese es como muy dominicano. Búscate una imagen que se ve que estaba entretejido con pedacitos de hueso y tenía, ese es el hombre ahí. Ese está muchísimo mejor.
El flagelo romano era un aparato más o menos así. Estaba compuesto, como ustedes ven ahí, pero vamos a dejarlo ahí para que veamos con claridad qué es lo que estamos diciendo. Versículo 16 de este capítulo 15 del libro de Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso es la narrativa que usa Marcos, muy parecida a la de Mateo, pero la de Mateo nos da un par de cositas que son sumamente interesantes. El castigo romano empezaba por lo moral. Eso no lo vemos. De hecho, estamos acostumbrados como cultura cristiana a ver a un Jesús crucificado con ropa o con trapos. Pero la verdad es que lo primero que los romanos hacían era desmoralizarlo y hacer que una persona, un hombre, entre un grupo de más de 50 hombres, ande desnudo por ahí. Eso es desmoralizar a una persona. Y cuando lo llevaban a la cruz, lo normal era que fuera sin ropa, para que perdiera absolutamente todo el valor. Vamos a leer ahora el Evangelio de Lucas. Este es en el versículo 24. El versículo 23, capítulo 23, perdón. Y este tiene un poquito más de sabor. Versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Luego les habló otra vez Pilatos, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Vamos a dejarlo ahí para que lo último que vayamos a decir es precisamente el veredicto que se encuentra aquí en el versículo 24. Es la única vez que ustedes van a encontrar el veredicto de Pilato en toda la escritura. Entonces, ahora sí, vamos al libro de Juan. Vamos al libro, tenemos que darnos un poquito rápido. Y entramos de inmediato ya al capítulo 19. Hay algunas cositas que deberíamos comentar, sobre todo del libro de Mateo, para que no se nos vaya entre los dedos algunas delicias que hay ahí. Pero también tengo que darle la oportunidad de que ustedes investiguen y busquen y encuentren algo por ahí. Así que, dice Juan capítulo 19, versículo 1, entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y les decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, esta escena prácticamente no se puede ver en los otros evangelios. Una vez Pilato azota a nuestro Señor, los guardias del pretorio
con ese aparato que está ahí, que es un flagelo romano, normalmente, para ser bien descriptivo, tenía 3 o 4 espigas de cuero. O sea, el flagelo romano normal medía aproximadamente medio metro, era relativamente pequeño, era como así, medía de 50 a 57 centímetros. La constitución de él era una vara de 4 hilos de cuero de vaca. 4 hilos de cuero de vaca. Esos hilos tenían intercalado, como está ahí, 3 elementos. Tenía huesos era como una especie de, no recuerdo la palabra, pero era como hueso machacado. O sea, huesos que cuando usted agarra un hueso de una vaca, por ejemplo, de la pata de una vaca, y le da con una piedra bastante fuerte, lo que hace es que tiene esquirlas, es corta, es cortante, le va haciendo filo, estillas. Entonces, estas estillas tienen hendiduras. No hay una cosa más maravillosa que un hueso. Yo estoy enamorado de los huesos últimamente. Porque el hueso no es sólido, no es macizo. Si el hueso de nuestra cabeza fuera macizo, nosotros no pudiéramos con la cabeza. La cabeza pesara tanto que tuviéramos los músculos del cuello grandísimos. Entonces, nuestro Señor hizo una maravilla con los huesos. No solamente con los huesos de la cabeza, sino con prácticamente todos los huesos. Los huesos son huecos por dentro. Son como las cajas de cartón, que tienen como muchos dobleces así. Así mismo son los huesos. Pero ¿qué pasa? Que cuando un hueso de esos se rompe, no se rompe macizo tampoco, sino que se rompe con hendiduras. Los romanos ponían pedazos de hueso de vaca machacados, intercalados con piedras y con plomo, metales de plomo, pedacitos de plomo. Entonces, en esa longitud tan relativamente pequeña, habían 3 elementos. Si te salvaba de uno, te daba el otro. La otra cosa que es muy interesante, y había traído algunas fílmicas para que la vean, era el lugar donde se hacía la flagelación. Normalmente tenía la base de un tronco de madera. En la película de Mel Gibson se ve que lo amarran o sea, era un castigo bien trabajado, bien elaborado, como los castigos de la Inquisición, que estaban como calculados, pensados para que la gente no se pudiera zafar. El lugar donde ponían a la víctima, al que iba a ser procesado, latigado, él tenía que abrazarlo. Era como imagínense una mesa. Él tenía que abrazarlo. Entonces, apretaban, mírenla ahí, era una cosa como esta, apretaban los brazos para que los músculos se distendieran. Porque con los músculos distendidos, cuando el flagelo da, es mucho más doloroso. Llega más lejos y es más fuerte el dolor. Se dice que muy pocas personas podían soportar por más de 5 días la flagelación. O sea, usted le daban una pela con ese flagelo romano en las condiciones en las que ellos lo daban y muy difícilmente usted llegaba a más de 5 días. Porque o lo mataba la infección o lo mataban los dolores. Siempre se ha dicho que el que ejecutaba el verdugo de la flagelación también era un experto
porque sabía cómo incrustar los, los huesillos, era la palabra que andaba, cómo incrustar los huesillos para que cuando alara se trajera o la carne o el músculo. O sea que era una cosa abrumadora. A ello tenemos que ponerle también la condición de nuestro Señor. No había dormido, venía de una situación en la que el roce de su propia camisa, ropa, era doloroso para él. Por eso su sudor era como grandes gotas de sangre. Tenía una predisposición mayor para el dolor que la predisposición que cualquiera de nosotros, al que le den una golpeada como esa, pudiera tener, por cuanto estaba en una condición diferente. Porque él sabía, él siempre estuvo consciente. Por eso le pide al Señor en el Getsemaní, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Él había visto cada latigazo. Y lo bueno de esto es que cada latigazo es uno de mis pecados. Es un pecado suyo. O sea, él pudo haber visto lo que nosotros hacíamos como pecado en el Getsemaní antes de que se lo dieran. Recuerden que nuestro Señor había venido de casa de Herodes, de palacio de Herodes, vestido con una ropa suntuosa. Muy probablemente hay una división entre los que relatan esta cuestión. Algunos dicen que fue con una vestidura blanca, porque los candidatus, de ahí viene la palabra en latín, candidatus, vestían candidus. Candidus es blanco, un blanco como azulado, blanco inmaculado. De ahí sale la palabra candidato. Candidus, cándido es inclusive es una mata, ¿verdad? Una planta, una flor que es completamente blanca y es eso lo que trasluce. Otros dicen que el Señor estaba vestido de escarlata, porque el escarlata era un color, estamos hablando de un púrpura, de un morado, de un color violeta, pero un violeta púrpura. ¿Okay? Era un violeta como rojizo, así, un violeta bien. Ese color a usted podían meterlo preso si usted vestía en la calle como eso, en el Imperio Romano, porque estaba destinado solamente para la élite. O sea, usted no podía hacerse como ahora, yo me voy a poner una camisa morada. No, ese color estaba relegado prácticamente para los asuntos de corte real. Y por eso cuando él llega, esta es la visión que yo y algunos otros tenemos, llega con ese vestido a la presencia, a la gabata, a la presencia de Pilato, y es lo que crea esa predisposición de los romanos a la burla, al escarnio. Y por eso es que aquí en todos los evangelios hemos visto cómo ellos se burlan cuando le ponen la ropa. Le ponen ese asunto que es imposible que haya sido de nuestro Señor, pero al final, cuando Él está en la cruz, es la pieza de ropa por la que tiran suertes. Porque con toda seguridad no iban a tirar suerte por la ropa de nuestro Señor cuando Él andaba con los discípulos. Porque esa ropa era una ropa normal, común y corriente. Pero cuando Él llega al pretorio, Él llega vestido con algo que sí vale la pena y que ellos echan suerte para saber cuál de los 4 guardias se va a quedar con ese pedazo de ropa. Y esa ropa, evidentemente,
la trajo de donde Herodes, que le hizo el peor de los favores que se le puede hacer a alguien. Sigamos entonces. La corona de espinas también quería mostrarles. Muy interesante el hecho de que quizás esto no, pero vamos a decirlo como quiera. Muchos de ustedes conocen una pieza que desde un poquito antes de la Edad Media anda rodando por algunas iglesias católicas. Y es lo que se llama el Sudario de Turín. Es la pieza más estudiada del planeta, más que hasta los átomos inclusive. La pieza más estudiada del planeta. En el Sudario de Turín se recoge ya a partir del año 1988, cuando la Iglesia Católica permitió que se hicieran algunos estudios, algunos análisis, y posteriormente, porque el descubrimiento, el hallazgo físico de la imagen del Señor como impresión en la sábana, se sabía de toda la vida. Se sabía de toda la vida. Pero la forma en la que este está es relativamente reciente. ¿Por qué? Porque cuando se inventó la fotografía, año 1870 y pico, le dieron la oportunidad de que hicieran una foto al sudario. Llevaron a uno de los mejores fotógrafos de ese momento para que le hiciera una foto al sudario. Ahí está. Y cuando él hace la foto del sudario, lo que sale en el negativo, que ustedes saben que era una placa de vidrio grandísima que le metían a una máquina, entonces le ponían unos polvos a esa placa y le entraba la luz por un buen poco de tiempo, entonces eso impresionaba el vidrio y el tipo tenía que irse a un lugar oscuro y revelarlo con algunos químicos. Entonces cuando él revela eso, lo que sale en la placa, que es el negativo de la foto que él tiró, es un positivo. O sea, es una foto impresa. Lo que se ve ahí. Eso es el negativo de una cámara de la de antes. El negativo es un positivo, que era lo que al final sacaba el fotógrafo. Entonces, dentro de las cosas que se han encontrado en el sudario, hay un punto muy especial. Está una planta, hay el polen de una planta que se llama Gundelia tuernoforti. Es una planta espinosa donde encontraron el polen de esa planta es en el área de la cabeza, ahí, donde está la cabeza de nuestro Señor. Si pueden ver la cámara, exacto, ahí. En ese círculo ahí, alrededor de ese lugar donde está la manito de mi hermano, ahí encontraron abundante polen de esa planta que es solamente característica de la región de Judea. Esa mata nada más se da ahí. Nada más echa flores, porque tenía polen, nada más echa flores entre marzo y abril. En ninguna otra temporada se consigue la polinización de esa mata. Y es una mata que tiene unos punzones, una puya muy aguda y larga.
Evidentemente, eso nos quiere decir algo. Es un cardo espinoso que solamente florece durante la primavera. Más del 50% de los granos de polen que encontraron de esa flor están exactamente en una línea que tiene un doblez que tiene el sudario de Turín. Lo pueden ver arriba de la cabeza, un poquito más para arriba, justo en la cabeza. El 50% del polen que se encontró está en esa línea que está ahí. Una cosa maravillosa. Lo otro que ellos le pusieron es el báculo. Para completar la idea de reinado, de rey, pensando como romano, ¿qué tenía un emperador? ¿Cómo era la figura del emperador? Si lo ven, porque podemos verlo en la moneda, tenía un manto escarlata. Lógico, en las monedas no se puede ver el color, pero se sabe que en la moneda el rey está así de lado normalmente, el emperador. Se pueden ver, hay muchísimas monedas, prácticamente todos los emperadores romanos acuñaron su moneda y hay monedas de esas todavía. Siempre tenía una corona de laureles. Siempre venía de por acá atrás. Laureles, que los laureles todavía al sol de hoy se usan los lauros para decir que son hazañas. Son sinónimo de cosas buenas que él ha alcanzado. En el caso de nuestro Señor, le habían puesto el manto, tenía el manto real, con el color que le correspondía, le habían puesto la corona de espinas, solamente le faltaba el báculo, que no solamente lo usaban los romanos, sino que los romanos lo copiaron de los egipcios. Y el báculo duró, siendo una muestra de poder, a que ustedes no me adivinan hasta cuánto duró el báculo como muestra de poder. Dígame. Aún se usa. Aquí no, pero en algunos lugares todavía se usa que el presidente o el premier o el primer ministro o el rey inclusive no ande con la mano abierta, sino que tenga un báculo. Trujillo usaba un báculo, tan cerca como 1961. Trujillo usaba un báculo, él tenía un báculo. De manera que eso no está tan lejos de nosotros. Lógicamente, se asoció la idea del báculo con poder absoluto y después que nosotros eliminamos a Trujillo, ya no se podía usar. Pero muy probablemente por la tradición, porque lo usó Horacio Vázquez, lo usó Lilis y lo usó Trujillo. En la foto de Horacio Vázquez, él tenía un báculo. En la foto en la toma de posición de Lilis tenía uno. Y muy probablemente si hubiésemos seguido con esa tradición presidencial, también nosotros tuviéramos los presidentes con una banda que nosotros usamos ahora. Dígame, mi hermano. Le ponía el pie en el cuello al dominicano, decía. Era que el mejor conocedor de la idiosincrasia del dominicano. Un hombre que conocía perfectamente la idiosincrasia dominicana. O sea, lo que quiero decirles es que el cuadro que pintan era el cuadro de un rey. Lógicamente, todo esto lo estaban haciendo como una burla. Pero no, para nosotros esto no es ninguna burla. Es el reconocimiento que Dios Padre hace de la labor del Hijo. A pesar de que nosotros lo vemos y me duele, o sea, realmente cuando estudio esto, me duele todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor, todo ese sufrimiento. O sea, yo he tenido que estudiar todo. He estudiado hasta los clavos de la cruz.
Y es desgarrador esta escena que nos presenta. Pero al mismo tiempo también es la forma en la que Dios nos dice, es así como es el rey. El rey es también sinónimo de sacrificio, es sinónimo de mal rato, de ser atropellado. Y todo esto es símbolo para que vean cómo el Señor, de una situación que no creo que pueda ser peor, Él nos enseña algo bueno. Al mismo tiempo, eso lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para decir esta imagen que no aparece en ningún otro de los evangelios. Versículo 15. Quiero que lo vean así, está Pilato dentro de su habitación, porque como les había dicho la semana pasada, él salía al enlosado, que es el lugar donde él estaba en contacto con la gente de afuera, con los judíos, pero él estaba normalmente dentro de sus habitaciones. Pilato, para que el Señor fuese azotado, entra, da instrucciones y se queda adentro. El Señor es azotado dentro del pretorio. Luego, Pilato sale a compartir con la multitud. Una multitud que, según los expertos, era numerosa y era aproximadamente las 10:30 de la mañana. Versículo 4. Quiero que vean esta imagen, que la vean o la imaginen de la mejor manera. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, es como si Pilato lo estuviera preparando. Porque el golpe de efecto que quería dar Pilato con la flagelación era que ellos vieran lo indefenso que era el Señor o que estaba el Señor. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Cuántas veces le ha dicho eso? Ya es la última oportunidad de Pilato, ya. Yo no sé si Pilato era consciente de que al él soltarles a Barrabás, le quedaba la alternativa o la necesidad de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero aparentemente sí. Y él da lo que sería ya el último de los golpes. Versículo 5. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, masacrado. Ahí le traía también una imagen de cómo salió nuestro Señor. De acuerdo con la narración de Mel Gibson, que está de acuerdo con el número de latigazos que aparecen en la sábana de Turín, en la sábana santa. O sea, si ustedes ligan la imagen de la cara y el cuerpo de Jesús, y esto con prácticamente con una simple inspección, se puede ver dónde está cada golpe en el manto, se puede ver dónde está cada golpe, cuántos pedazos de piel hay rotos, rasgados, y donde inclusive tiene golpes hasta en la cara, golpes de flagelo en la cara, muy probablemente en uno de sus ojos, en el ojo derecho.
Entonces, esa recreación es la que hace Mel Gibson y es la que yo traía. Y él lo trae y lo saca afuera para que ellos vean el grado de maltrato y la indefensión de nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de que lo dejen tranquilo y no le busquen un problema de conciencia a Pilato, que lo que vamos a leer más adelante es desgarrador. Porque en el libro de Juan, ustedes recuerdan una expresión de Pilato cuando el Señor no le contesta las preguntas, lo que él le dice, lo que dice de Pilato. ¿Qué dice? Y Pilato se maravillaba. Es lo que dice. Y Pilato se maravillaba de él, porque Pilato había abierto un montón de presos, y los presos había que darle una galleta para que hablaran y 4 para que se callaran. Y a este señor le habían hecho de todo, le habían dicho de todo y él no decía nada. Pero la expresión que usa es, se maravillaba del Señor. En el versículo en él todavía no por ahí. Pero lo que quiero que le busquen es, que yo creo que es aquí. ¿Capítulo? ¿Versículo? No. La expresión es, yo creo que es en Mateo que está. La expresión es que Pilato tuvo más miedo. ¿En dónde? Ah, sí, hombre, está ahí mismo. Yo lo estaba buscando después de la conversación con el Señor. Pero miren lo que dice acá. Cuando esa gente le dijeron, es que él se hizo como si fuera hijo de Dios. Yo no he podido encontrar dónde dice, en ninguno de los evangelios, dónde dice que Pilato tuvo miedo. Y por eso les refiero a esa expresión anterior que dice, y Pilato se maravillaba. Pero en ningún sitio dice que Pilato tuvo miedo. Sin embargo, aquí en el versículo 8, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, que en algún momento Pilato estaba aterrorizado. Y por eso él trae al Señor delante de los judíos, para que los judíos entiendan su temor. Si la expresión de Claudia Prócura, que es la esposa de Pilato, a propósito de Claudia Prócura, la Iglesia Católica de Occidente, que es la iglesia que nosotros, la católica que nosotros tenemos de frente, sabe que la católica tuvo como 5 roturas antes de la reforma. Está lo que se llama el Gran Cisma, que se dividió de la iglesia ortodoxa, también se dividió de la copta, también se dividió de la etíope, pero siguen siendo iglesias católicas, pero no son iguales, son completamente diferentes. Lo interesante es que esta señora, Claudia Prócura, que dice, no tengas que ver con ese justo porque yo he sufrido. Si es Pilato que dice eso, yo digo, wow, es ahí donde viene el miedo. Pero no fue Pilato que tuvo el sueño. Fue Claudia que tuvo el sueño. Y no es ella la que le dice a Pilato, sino que ella se lo manda a decir. Lo leímos claramente la semana pasada. Lo interesante de esto es que Pilato tuvo más miedo. Queriendo decirnos Juan con esto, de que en el trayecto entre que Herodes devuelve al Señor y que él
vuelve y sale a conversar con los judíos, Pilato estaba lleno de miedo, aterrado, hasta el punto de que llega a esta convicción. Entonces, cuando oyó decir, versículo 7, los judíos respondieron, nosotros no tenemos una ley y nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, entró en pánico. Oh, hijo de Dios. Sale pues Pilato del pretorio y hace una apología de nuestro Señor. Y lo presenta como nosotros tenemos que verlo ahora. Esta es la mejor presentación de Jesucristo de todos los tiempos. Este debería ser nuestro evangelio. Muchos de nosotros nos volvemos locos buscando cuál es el mejor milagro para yo predicar. ¿Cómo presento a nuestro Señor Jesucristo? Y a mí me encanta, yo lo digo hasta orgulloso me siento. Orgullo es una palabra estúpida, pero hasta orgulloso y satisfecho me siento cuando presento uno de los milagros del Señor. Yo estudio mucho los milagros del Señor porque ustedes saben que yo soy de la convicción que el que sabe de Cristo es cristiano. El que no sabe las minuciosidades de los milagros y eso, para mí ese no es cristiano. Pero la mejor presentación de Cristo la hace Pilato. Quiero que veamos al hombre de la sábana santa que sale del pretorio a la Gabata y es presentado a los judíos. Pero él es como si lo estuviera viendo Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así es que sale molido, deshecho, lleno de sangre, desde la cabeza, que ahí habían puesto la corona y le habían dado con el palito, toda la espalda, la parte delantera, las piernas, los muslos, llenos de heridas, lleno de sangre por todos lados, un ojo apagado, la nariz desviada. Y Pilato les dice, he ahí al hombre. Ese es el Cristo del que Pablo quiere que nosotros hablemos. Para Pablo, Cristo no es el Cristo grande que es elocuente, que habla muchas palabras que nosotros quisiéramos oír. Para Pablo, Cristo no es el que hace los milagros más portentosos, que camina sobre las aguas y no. Dice Pablo cuando va a los Corintios que no he querido conocer otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Es en esa condición en la que nosotros tenemos que presentar a Cristo. No es al Cristo portentoso, al Cristo maravilloso, al poderoso, que seguramente vendrá, sino a, como dice Pilato en su latín de aquel tiempo, ecce homme. Dios les bendiga.